esta semana empecemos a trabajar sobre la proyección financiera tanto de los ingresos como de los costos. La semana pasada yo les había dicho que era importante que ustedes empezaran a consolidar como la información financiera base con la que cuentan de la empresa con la que quieren empezar a trabajar para poder hacer el ejercicio de la proyección. Entonces, hoy les voy a mostrar varios ejemplos que les pueden servir a ustedes para hacer esa proyección en función de la información que ustedes tengan disponible de la empresa con la que empezaron a trabajar. En primer lugar, vamos a poner como escenario base, digamos, una empresa de la que solo contamos con los estados financieros. Entonces, en este caso, vamos a apoyarnos acá. Les voy a compartir pantalla ya en este momento. Bueno, entonces, por ejemplo, Bancolombia ofrece esa, digamos, la proyección de diferentes indicadores macroeconómicos que pueden ayudar como a hacer ese análisis frente a cuáles podrían ser los resultados económicos de una empresa en el futuro y digamos que podría ser una opción dependiendo de los datos que tengamos para hacer esa proyección. Voy a buscar acá, bueno, por ejemplo, esta es la herramienta que encontramos en la página de Bancolombia. Y aquí lo que hace es presentarnos como esos indicadores macroeconómicos que tenemos proyectado de 2024 a 2028. Bueno, entonces esos datos, ¿cuándo nos podrían ser de utilidad? Por ejemplo, cuando solo tenemos la información histórica hacia atrás sobre los estados financieros base, es decir, que solo tenemos el estado de resultados de la empresa, por decir algo, ingresos, costos, gastos, la rentabilidad de los periodos anteriores y no tenemos como ese dato preciso frente a cantidades vendidas mes a mes. Digamos que o carecemos de información base para hacer un costeo más preciso acerca de la mercancía o de los servicios que la empresa comercialice. Entonces, digamos que solo en ese caso, pues tendríamos que recurrir a utilizar indicadores macroeconómicos para hacer esa proyección futura. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar un primer panorama, pues podría ser un ejemplo asociado a eso que les estoy mencionando, donde se tiene información financiera base de la empresa hasta 2023 de sus ingresos, ¿cierto? Entonces miren que acá, pues esta es una empresa grande que es Nutresa, entonces se tiene ya la información de los ingresos en los años previos, que sería hasta 2023, ¿cierto? Entonces, en el caso en el que tengamos esa información anterior, es muy importante en primer lugar entender cómo ha sido el comportamiento pasado frente a los ingresos de la empresa. Entonces acá lo que podríamos hacer es analizar ese comportamiento, digamos, podemos hacer un gráfico que nos muestre como la tendencia de esos ingresos y donde podemos evidenciar que ha tenido un comportamiento muy positivo, una tendencia creciente de los ingresos de la empresa en ese periodo, digamos, de 10 años, ¿cierto? Entonces, frente a esa tendencia, ya podemos tener mayor seguridad para decir, bueno, a futuro, lo que debemos hacer es generar una proyección de ingresos que tenga esa misma tendencia, ¿cierto? Una tendencia creciente de los ingresos.
Bueno, otra cosa que podemos hacer es identificar el crecimiento que van teniendo los ingresos año tras año. Entonces, ahí, digamos que utilizamos un indicador que es muy sencillo. Entonces, lo que hacemos es restar el año final menos el año inicial. Y entonces esa diferencia la restamos sobre el año final y ahí generamos el indicador de crecimiento y ahí podemos evidenciar cuánto ha crecido ese ingreso, digamos, de un periodo a otro. Entonces, arrastramos ese indicador luego obviamente tenemos que verificar que la fórmula haya quedado bien hecha. Y podemos ver que no siempre hay una tendencia, digamos, uniforme en ese crecimiento. Hay años donde tiene un crecimiento muy significativo, por ejemplo, digamos, del 2014 al 2015 tuvo un crecimiento muy significativo del 19% y en el 2022 fue el año donde reportó el mayor nivel de crecimiento, que fue el 25%. Entonces, digamos que ha tenido unos años donde definitivamente la empresa ha logrado unos crecimientos muy significativos frente al año anterior. Pero también ha habido años donde no ha crecido nada, ¿cierto? Donde básicamente ha estado como en un nivel muy, muy similar. Entonces, digamos que acá podemos ver que no hay una estabilidad como tal en el rango de crecimientos, pero la empresa sin lugar a dudas pues se caracteriza por lograr tener un crecimiento en las ventas año tras año. Eh, Podríamos decir que los niveles más críticos han sido cuando ha crecido menos del 10%, ¿cierto? Que fue, digamos, en estos 4 años, de 2016 a 2019, pues fueron como los años más críticos y luego empezó a mostrar una recuperación. Entonces, ahí lo que se puede, para poder hacer esa proyección, para decidir cómo sería esa proyección de los siguientes años, se puede tomar como base el indicador macroeconómico, entonces mirar, bueno, qué se proyecta para el siguiente periodo. Entonces, podemos ver que de acuerdo con estos indicadores macroeconómicos, se plantea un crecimiento del PIB para el 2024 del 1.3%, 2025 del 2.6%, 2.7 2026 y 2.8 de los años siguientes. Digamos que hay una expectativa de que el nivel de crecimiento del PIB pues va a ir, no es un crecimiento tan alto, pero ahí se va manteniendo en esa tendencia de crecimiento. Vamos a mirar también el tema de la inflación. Entonces, se proyecta pues una disminución de la inflación por debajo del 5.7%, que se mantenga pues un poco más estable entre 2026 y 2028, entre el 3.7% en promedio. Lo mismo para la inflación, digamos, bueno, eso sería inflación del consumidor y la tasa de cambio, pues podemos ver que hay digamos que un precio que intenta mantenerse con ese promedio de 4.500, digamos en promedio, durante ese periodo de 5 años. Entonces, teniendo en cuenta cómo esas proyecciones macroeconómicas, lo que se podría decir es que para esta empresa se puede tener una tendencia, se puede mantener esa tendencia creciente en el crecimiento, dado que igual
también se apoya en esos pronósticos de los indicadores macroeconómicos del crecimiento. También podríamos consultar el crecimiento del PIB para el sector de alimentos, que sería el sector al que corresponde ese grupo empresarial, y mirar pues cuál es la proyección que tienen dentro del PIB para este tipo de industria. Acá también podríamos sacar un promedio del crecimiento de los últimos años, que fue donde creció por encima del 10%, y decir que en estos años pues va a mantener una tendencia a crecer un 15%, ¿cierto? Entonces ahí se tomaría como referencia los datos de los ingresos del año anterior más ese 15%. Verificamos la fórmula. Y como pueden ver ustedes, pues es es una tendencia creciente. A ver, este último me quedó como raro. Me quedo en el mismo nivel porque no me está cogiendo acá el 15%. Listo. Entonces, como pueden ver, tenemos una tendencia creciente, pero que no es así tan desmesurada. Entonces, estamos siendo un poco más, digamos, mesurados en esa proyección, pero considerando la tendencia que mantuvo la empresa en los años anteriores y considerando pues esas proyecciones macroeconómicas para el país. Este es un escenario que les puede servir a aquellos que, como les dije anteriormente, pues solo tienen como base unos estados financieros y no tienen mayor información de la empresa. En el caso en que tengamos mayor información, pues podemos hacer otros ejercicios de proyección. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar otro escenario donde se tiene una empresa un poco más pequeña, lo que hace es comercializar helados. Entonces, en primer lugar, tienen en cuenta los diferentes tipos de producto que la empresa comercializa. ¿Y cuál sería esa proyección que, de acuerdo a los planes de la empresa, se espera comercializar en cada periodo? Entonces, acá, para cada mes se tienen unos litros de helado correspondientes a lo que se espera comercializar. De acuerdo a esto, entonces lo que se hace es multiplicar esos litros por el precio, ¿cierto? Y ahí ya entonces se logra generar el ingreso esperado que debería tener la empresa en términos de ventas de cada mes. ¿Sí? Entonces, miren que este es un escenario donde lo que se hace es, en primer lugar, considerar cuál sería la capacidad ya sea de producción, en el caso en que sea una empresa que produce el helado, o de comercialización, en el caso en que adquiera el helado para luego venderlo. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es qué capacidad tiene la empresa, ya sea para adquirir, cuánta mercancía podemos adquirir para luego venderla y qué sería la capacidad máxima de venta cada mes, o cuál sería la capacidad de producción para luego vender, y de ahí entonces esto nos va a determinar la cantidad vendida, ¿cierto? Entonces, siempre que estamos en el escenario de una empresa de producción, tenemos que considerar en primer lugar la capacidad instalada.
¿sí? La capacidad de producción, porque no podemos esperar vender más allá de lo que podemos producir. Entonces, siempre que ustedes estén en el escenario de una empresa de producción, lo primero que tienen que hacer es identificar cuál es la capacidad máxima de producción y de ahí definir la meta de ventas. Entonces, les voy a mostrar otro ejemplo también relacionado con una empresa de producción. Esta es de bebidas. Entonces, lo que se hace es planear, en primer lugar, la producción mensual. Acá lo que se tiene es la producción de los 12 meses de acuerdo a su capacidad de producción. Entonces, para cada lote de bebidas al mes, de acuerdo a a la planta, la capacidad de la planta, solo puede generar 2 lotes, ¿cierto? Por mes. Entonces, esto, digamos, acá está en términos del costo, ese es el costo de producción, pero acá lo tenemos en unidades. Entonces, acá lo que tenemos son las unidades disponibles para la venta. Entonces, en primer lugar, lo que se hace es identificar cuánto se puede producir y cuánto se va a tener en el inventario, ¿cierto? Eso es fundamental, tener en cuenta la capacidad de producción y lo que vamos a tener en el inventario, que es la capacidad del producto disponible para vender, porque no podemos proyectar eh, unas ventas sin considerar pues esa, digamos, ese disponible dentro del producto final en el inventario. Eso también es válido para la empresa comercializadora, porque la empresa comercializadora lo que hace es adquirir la mercancía, la va a tener dentro de su inventario y de ahí entonces va a generar las ventas. Entonces, la empresa comercializadora también está restringida frente a su stock de inventario en esa capacidad de venta. Entonces, no puede proyectar ventas mayores a lo que puede almacenar o lo que puede tener ahí disponible en el stock de inventario para vender. Entonces, acá teniendo como base esas unidades dentro del inventario, esta empresa tiene una capacidad, digamos, de tener en inventario al mes 2.208 unidades de bebidas. Pero como tiene que mantener esa existencia en el inventario, es decir, la idea es que no se quede sin existencia de ningún estilo y considerando que al mes tiene solo una capacidad base de producción, entonces se define una meta de venta que va a estar dada por la capacidad de unidades a vender en el mes. Entonces esta empresa solo puede vender al mes 1.104 unidades, ¿cierto? Sería su capacidad máxima de ventas al mes. De ahí entonces hay que tener algo muy claro también y es el precio de venta, ¿sí? Es muy importante tener claridad tanto para las empresas comercializadoras como para, bueno, siempre en todos los casos es fundamental esos precios de venta que pueden estar dados ya por el mercado, es decir, que el producto pues ya está estandarizado en el mercado, cuál es el precio generalmente al que se adquiere la mercancía y si de pronto pretendemos venderlo a un precio mayor, lo que podemos encontrarnos es con que no nos compren el producto o si empezamos a comercializarlo a un precio menor, podemos generar, digamos, competencia desleal, una guerra de precios y esto puede llevar a que la empresa que tiene más capacidad financiera, la que esté más fuerte, pues va a ser la que va a poder disminuir más el precio y va a llevar a la quiebra a las demás empresas. Entonces, es muy importante identificar ese precio de venta del producto dentro del mercado de ese producto en la economía en el que se está comercializando. Y también los posibles diferentes precios que se puedan manejar
dependiendo de la segmentación de los clientes. En este caso, por ejemplo, para este producto se tiene una segmentación de clientes, entonces dependiendo del cliente hay un precio distinto. Hay un precio mayorista, otro precio, digamos, distribución por volumen, digamos en mercado digital y ya un precio de venta al consumidor final directamente. Y ya la empresa hizo un estudio frente a la participación dentro de esos diferentes canales de venta. Es decir, ya sabe que el 60% de sus ventas van dirigidas a esa distribución mayorista, el 25% de sus ventas van dirigidas a ese cliente final, el consumidor final, y el 15% se comercializa de forma online. Entonces, de esa manera puede hacer esa proyección. Lo que hace es identificando cuántas unidades va a vender de acuerdo a esa participación. Es decir, acá lo voy a volver a hacer para que ustedes lo miren. Ya tenemos que la empresa puede vender 1.104 unidades de la bebida, ¿cierto? Pero de esas 1.104 unidades, el 15% lo distribuye por ventas online a este precio, ¿sí? Entonces lo multiplicamos por el 15% por ese precio de venta. Bueno, acá son las unidades a vender. Entonces, es importante siempre que en esa proyección lo podamos hacer por unidades para que siempre estemos controlando la cantidad de mercancía que se está vendiendo. Esto cuando es una empresa, pues obviamente que comercializa productos tangibles. Entonces es muy importante el control por unidad. Entonces acá de estos 1.104 unidades por el 15%, pues serían los 166, ¿cierto? Ahora, esa cantidad de bebidas por el precio al que se comercializa en ese canal de ventas, esto es mensual, ¿sí? Acá estamos hablando de esa venta mensual y así se hace pues para los demás escenarios. Entonces acá multiplicamos esa cantidad que se puede vender al mes por la participación que tiene este canal de ventas, que es venta ya directa al consumidor final. Eso lo multiplicamos por el precio y ahí tenemos el ingreso mensual de esas ventas a ese canal. Y así al último canal que es el que tiene el 60%. Acá también podemos identificar que esta empresa, pues el canal por el que más vende, pues tiene una falencia significativa y es que es justo el canal que vende al menor precio. Entonces, si esta empresa quisiera incrementar su rentabilidad, tiene que intentar cambiar estas participaciones. Es decir, si quiere tener mayores niveles de ingreso mensual, debería intentar cambiar la participación de tal forma que venda el mayor porcentaje del producto a esos clientes, a esos canales de venta donde lo puede vender a un mayor precio, ¿cierto? En este caso sería el precio más alto. Entonces miren que si yo acá voy a hacer el ejercicio de cambiar estos porcentajes, ¿sí? Vamos a cambiarlos. Entonces, acá yo digo, debería incrementar la participación del canal de venta con el precio más alto. Entonces, vamos a subirlo a un 40%. Pongámoslo en un 20%. Y acá entonces tendríamos el otro 40%. ¿Sí? Entonces, miren que ahí nos va creciendo el ingreso. Entonces, esto pues va a depender muchísimo de la gestión de la empresa en términos comerciales, en términos de estratégicos, ya en lo que tiene que ver con
su componente de mercadeo y su componente comercial, ¿cierto? Digamos que el área de producción lo que hace es definir cuánto se tiene disponible para vender. Ya, entonces la empresa en términos comerciales lo que tiene que hacer es identificar cuál es su participación, cuáles son sus diferentes nichos de mercado, cuáles son esos precios de venta y establecer las estrategias que le permitan tener el mayor número de ventas a un precio mucho más llamativo para la empresa, que sería el precio más alto. Y ahí puede ir gestionando ese nivel de ingreso mensual. Ya para esta empresa, que en este caso pues está muy limitada en términos de producción, es decir, que siempre pues tiene ese nivel de stock, digamos, para el primer año, supongamos que esto sea año 1, donde tiene ese nivel de producción máximo. La meta de la empresa pues debería ser lograr comercializar todo ese nivel de producción, ¿cierto? Y ya ir cambiando las participaciones de tal manera que logre vender el mayor porcentaje de esta mercancía pues al precio más alto. Por ejemplo, acá, si lo subiéramos al 60%, miren que inmediatamente me incrementa significativamente el ingreso. Y acá, digamos que este lo dejamos al 10%. Y ahí tenemos este al 30%. Entonces, ahí, digamos que porque esto siempre tiene que dar 100, pues no podemos vender más allá de lo que tenemos. Y entonces ahí estaría jugando como con ese proceso. Esto tenemos ya la proyección año 1, que lo que se hace es, puede ser que la empresa decida que cada mes va a lograr esta meta de ventas, es decir, lograr comercializar toda esta cantidad de productos, que sería su capacidad máxima de ventas, o decir que dependiendo de dónde inicia, es decir, bueno, cuáles han sido sus ventas en el periodo anterior. Si la empresa, por decir algo, en el primer año no logra vender sino el 60% de su capacidad máxima de producción, entonces la meta para este año sería ir creciendo hasta que al final del año pues logre vender el 100%. Para el año 2, lo que hace esta empresa es decir, vamos a incrementar la capacidad de producción, y entonces dice, vamos a generar una capacidad de disponible para la venta de 2.208 unidades. Miren que lo que hace es crecer el doble, ¿cierto? En el año 1 tenía 1.104 unidades, en el año 2 ya se proyecta a 2.208 unidades. Ahí entonces esto impacta significativamente en el ingreso mensual. Y nuevamente está limitada es por el tema de la participación. En el siguiente año logra crecer, entonces significativamente en capacidad de producción, mire que logra crecer muchísimo, pasa de 2.208 unidades a 5.290 unidades, hace una inversión significativa, digamos, en maquinaria y equipo que le permite ese crecimiento en producción, y miren el crecimiento tan significativo que tendría al mes. O sea, pasamos de unos ingresos de 10 millones a 19 millones al mes en el segundo año y 46 millones al mes en el tercer año. Entonces, esto lo podemos evidenciar simplemente considerando la capacidad de producción, los precios de venta y los diferentes canales de venta. Bueno, entonces digamos que ahí tenemos dos escenarios muy distintos, donde, como les decía al inicio, pues va a depender mucho de ustedes cómo hagan esa proyección en función del tipo de empresa, qué tipo de empresa es y cuál es la información base con la que ustedes cuentan. En esa proyección de las ventas es muy importante que tengan en cuenta las metas que se plantea la empresa para el siguiente periodo.
en este caso, miren que podemos evidenciar que en esas proyecciones de los 3 años, ahí podemos inferir que las metas han estado no solo direccionadas a la capacidad de venta, que tiene que ver con la capacidad comercial, sino también a la capacidad de producción. Entonces, cada año las estrategias de la empresa van orientadas a mejorar esa capacidad de comercialización y a mejorar esa capacidad de producción, de tal forma que se incremente tanto en las unidades disponibles para vender como em, esa segmentación en el mercado y ese precio de venta. Esto lo tenemos por el lado del ingreso para la proyección. Si hay alguno de ustedes que esté trabajando en una empresa de servicios, en el caso de las empresas de servicios, tenemos que considerar entonces cuáles son los diferentes tipos de servicios que comercializa la empresa, que ofrece la empresa al mercado. Lo que hacemos es segmentar por tipo de servicio cuáles serían los insumos que requiere para cada servicio y debemos costear esos insumos, tanto en lo que tiene que ver con recurso humano como materiales y demás recursos que utilice para la prestación del servicio. Se hace el costeo de todos, luego lo que se identifica es la cantidad de servicios que se ofrecería, digamos, al mes, el precio de ese servicio estándar en el mercado y hacemos la división del costo total entre la cantidad de servicios que se puede ofrecer y de esa manera compararlo con el precio del servicio para verificar pues que realmente tengamos una utilidad bruta positiva y que no tengamos pues un problema de entrada en, digamos, en ese servicio que se está ofreciendo. Hasta este punto, ¿qué dudas, inquietudes tienen las que están conectadas frente a cómo debemos hacer esa proyección de ingresos? Hola. Bueno, entonces voy a continuar con los costos. Lo otro que tenemos que hacer es cómo vamos a hacer la proyección del costo. Entonces, nuevamente vamos a poner el escenario anterior en el que partimos de información financiera base. No tenemos mucha información detallada de la empresa, solamente los estados financieros históricos. Entonces, en este caso, debemos ver el comportamiento de los costos en los periodos anteriores. Acá voy a mostrar, por ejemplo, esta empresa donde tenemos información histórica de 2021, 22 y 23. Acá voy a resaltar la información de los costos. Entonces, en primer lugar, debemos identificar cómo vienen comportándose los costos. Es importante acá identificar la participación que están teniendo esos costos dentro del ingreso total. Entonces, acá lo que hacemos es dividir el costo sobre el ingreso. Lo ideal es que esa participación del costo sobre el ingreso esté por debajo del 60% para que podamos garantizar, primero, que tenemos una rentabilidad bruta positiva y segundo, que vamos a tener todavía capacidad de sostener los gastos administrativos de la empresa y vamos a tener rentabilidades positivas netas. En este caso podemos ver que para 2021 estábamos sobre ese margen del 60% en los costos, pero en los siguientes periodos pues fue disminuyendo, ¿cierto? Entonces fue mejorando eficiencia en esos costos que hasta el punto de bajar al 39%. Este indicador es muy positivo del 39%. Acá lo que ya la empresa debe trabajar es en controlar los gastos administrativos de tal manera que no le vayan a restar mucho margen dentro de la
rentabilidad neta. Acá podemos ver que al final, pues justo este año donde la empresa tiene una participación menor del 39% dentro de los costos directos, es el año donde tiene una rentabilidad neta bastante significativa frente al año anterior. Si por ejemplo yo acá identifico esta diferencia entre esa rentabilidad del 2023 frente al 2022, miren que tuvo un crecimiento del 57%, o sea, es un crecimiento muy significativo y yo diría que el principal protagonista fue esa mejora en la eficiencia de costos directos que se logró bajar de un 60% al 39%. Entonces, la principal meta que tendría la empresa para los siguientes años es mantener ese margen de los costos que no vuelva a superar el 50%, ¿cierto? Que se mantenga en un 39%, no tendría por qué estar aumentando de ahí, a menos que se presente una situación en el mercado, digamos un choque de oferta, un crecimiento, digamos, en precios o en el tipo de cambio o en temas de importación, dependiendo de lo que haga la empresa, que definitivamente pues se le salga de las manos y no pueda controlar. Si no, pues la empresa tiene que mantener como este nivel de costos que está haciendo un costo pues bastante competitivo. Desde ahí lo que podremos hacer es la proyección de los costos en los siguientes años. Vamos a mirar primero, podemos apoyarnos en los indicadores de inflación, podemos buscar la proyección de inflación de los precios al productor, pues dependiendo del tipo de empresa que estemos analizando, si es una empresa de producción o es una empresa comercializadora. Acá, por ejemplo, tenemos la proyección de la inflación al consumidor y como podemos ver pasa del 6,8% al 3,6% para 2028. Entonces, digamos que la expectativa es que va a disminuir esa inflación en los siguientes años. Entonces acá podríamos decir que vamos a mantener, digamos, un promedio entre estos dos, digamos, donde, bueno, no vamos a ser tan optimistas, ¿cierto? De mantener el 39% en la participación, porque vamos a considerar cierto factor de riesgo dentro del crecimiento de la inflación en los siguientes años. No sabríamos qué podría pasar. Entonces vamos a mantenernos en un 45%. Entonces lo que hacemos es tomar el 45% del ingreso y ahí ya tenemos esa proyección dentro de lo que sería el costo directo. Entonces miren que este lo podemos sacar muy fácil solo para el caso de aquellos que tengan solamente esta información base. Volvemos al otro escenario donde tenemos ya información un poco más completa acerca de la empresa. Podemos tener el caso de la empresa productora donde tenemos que identificar en primer lugar la capacidad de producción mensual y para esa producción entonces tenemos que identificar los insumos y el costo de cada insumo. Entonces acá, por ejemplo, en esta se tiene el costo de producción por tipo de bebida y las cantidades que se logran de esa bebida en ese lote de producción. Entonces acá vemos que sale en 1.444 unidades y ahí lo que se hace entonces es que sacamos el costo unitario dividiendo el precio de todos estos insumos por la cantidad de bebidas que se logra generar y tenemos el costo unitario de cada bebida de 552 pesos. A eso hay que agregarle otros costos directos que tienen que ver con el empaque de esa bebida. Entonces acá tenemos a uno de los insumos que se requiere para dejar ya la bebida lista para su comercialización
y tenemos el costo unitario de cada uno de esos insumos. Siempre es muy importante que ustedes lleven todo a costo unitario. ¿Sí? Cuando estamos haciendo el costeo, tenemos que identificar siempre por unidad y tener el detalle de cuántas son las unidades que logramos producir y cuáles serían las unidades que tendríamos disponibles ya para la venta, considerando, digamos, algún margen de desecho, desperdicio o de daño que se pueda presentar dentro del proceso de producción. También tener muy en cuenta la mano de obra directa, que sería los empleados que estarían trabajando en ese proceso de producción, cuáles son las labores que ellos realizan, cuántas horas se dedican a esas labores y ahí el valor hora, ¿sí? Entonces, acá en el caso del costo de la mano de obra es muy importante tener el detalle del valor hora, que va a depender pues del tipo de contrato que se tenga con estos empleados, el salario, las prestaciones sociales y el tiempo que ellos destinan a las labores directas de producción. Entonces ahí tenemos la cantidad de horas, el valor unitario y sacamos entonces el costo unitario que está dado por la mano de obra. Lo que hacemos al final es sumar todos estos costos unitarios, tanto de los insumos como de los eh, demás materiales que se requieren para dejar el producto listo terminado, de la mano de obra, y al final tenemos un costo unitario total de la bebida ya para la venta, que incorpora insumos en su preparación, todo lo que tiene que ver con el empaque y la mano de obra. Entonces ahí tenemos el costo unitario total por unidad. De ahí, ya teniendo en cuenta todas las cantidades totales que se tienen disponibles para vender, lo que hacemos es multiplicar este costo unitario por las cantidades disponibles para la venta y ahí tendremos el costo unitario por mes. Entonces acá tenemos el costo del mes que incorpora, digamos, este costo del mes tiene que ver con la cantidad que esperamos vender, ¿sí? Acá es muy importante que ustedes no confundan la cantidad de producción con la cantidad vendida, porque no siempre va a coincidir. Acá tiene que ser, digamos que tiene que ser exactamente la misma. Eh, si yo acá estoy diciendo que al mes se van a vender en la proyección de ingreso, si yo estoy diciendo que al mes voy a vender 1.104 unidades y yo hago mi proyección de ingreso de esas 1.104 unidades, entonces en el costo de ese mismo mes yo tengo que costear 1.104 unidades. No puedo costear más unidades ni menos, sino exactamente las mismas que voy a vender, porque de eso se trata justo el costo. El costo directo corresponde a cuánto cuesta producir esas unidades que se venden en ese mismo mes. Bueno, entonces ahí tenemos como este ejemplo de lo que tiene que ver con costo de producción para los que estén trabajando el caso de costos de producción. Este es, por ejemplo, el de los helados. Entonces, miren que acá lo que se hace es nuevamente identificar cuál sería la cantidad de helados que se van a tener al mes y los insumos que se requieren y el costo unitario de cada uno para poder sacar al final el costo total. ¿Dudas, inquietudes hasta acá? Están muy callados. ¿Está todo claro? ¿Ya saben cómo van a hacer el costeo? Bueno, recuerden que para esta semana entonces es importante que hagamos ese ejercicio de hacer esa proyección
tanto de los ingresos como de los costos, para que luego ya empecemos a profundizar en el tema de los gastos. De los gastos los vamos a trabajar en la siguiente semana. Esta semana solo es concentrarnos en ingresos y costos. Va a depender mucho de la información base con la que ustedes cuenten. También es importante que tengan en cuenta las metas que establecen ustedes para la empresa que estén analizando y que hagan sus cuadros en Excel con el suficiente detalle, digamos, para el producto o para la empresa que estén analizando y que sea, digamos, coherente esa proyección que ustedes hacen entre los ingresos y entre los costos. ¿Listo? Bueno, cualquier duda o inquietud, ya saben que me pueden escribir por el Teams. Yo ya enseguida entonces les subo la grabación de la clase, material adicional también para que sigan profundizando en este tema y les habilito la actividad para esta semana. Bueno, un cordial saludo para todos, que tengan feliz tarde.